Buenos días, les damos la bienvenida a la conferencia del mes de septiembre a cargo de la doctora Silvia Benavides. El doctor Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, les presentará a la conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Y agradecemos a la doctora Silvia Benavides Varela haber aceptado nuestra invitación para impartirla. La doctora Silvia Benavides Varela es costarricense, ingeniera en biotecnología, graduada del Tecnológico de Costa Rica. Recibió un PhD en neurociencias en la Escuela Internacional de Estudios Avanzados en Italia, estudiando las bases cerebrales del procesamiento temprano del lenguaje en niños. Obtuvo además 3 becas postdoctorales en neuroimagen y neurofisiología en la Universidad París Descartes, en Francia, trabajando con recién nacidos sanos. En el Hospital de Investigación y de Rehabilitación San Camilo de Venecia, en Italia, trabajando con pacientes con problemas neurológicos y déficit neuropsicológico, y en el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Padua, trabajando además en síndromes genéticos. Actualmente es profesora asociada en el Departamento de Psicología del Desarrollo y Social y en el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Padua, Italia. La parte más importante de su investigación se centra en desarrollar nuevos métodos para descubrir el estado inicial de las capacidades de memoria en los seres humanos, los factores ambientales que modulan el aprendizaje y las propiedades de los sistemas cerebrales que apoyan los logros en el lenguaje y la matemática a lo largo de la vida. Utiliza una variedad de técnicas de neuroimagen, incluyendo electroencefalografía y espectroscopía de infrarrojo cercano funcional, en combinación con métricas y análisis conductuales, tanto en poblaciones sanas como en poblaciones clínicas. Es un gusto tener a la doctora Benavides con nosotros y le solicito, por favor, iniciar su presentación. Muchísimas gracias por esta presentación, sobre todo por la oportunidad que me dan para presentar en este ciclo de conferencias de la Academia Nacional de Ciencias. Es un ciclo de conferencias que nos permite a los investigadores que estamos fuera del país y los que están dentro del país de conocer las distintas investigaciones que se llevan a cabo, de conocer a otras personas que también realizan investigación en ámbitos muy distintos y por supuesto también de dar a conocer parte de lo que hacemos. Así que para mí es un honor. Muchísimas gracias, don Walter, muchísimas gracias, doña Melania, doña Dayana, por la invitación que me hicieron. Hoy voy a presentar parte de los proyectos que nosotros llevamos a cabo en el Baby Lab de la Universidad de Padua, particularmente en el centro de investigación que dirijo, que está concentrado en procesos de memoria y cognición en niños. Entonces, si todo está correcto en términos de la presentación, si pueden ver ya mi pantalla, tal vez si me confirman, entonces comienzo con la presentación. Sí, está bien. Está bien, perfecto. Voy a presentarles este proyecto que se llama InMind. Les voy a comentar un poquitito de qué se trata. Y les voy a comentar también el esquema de la presentación que tenía pensado para hoy. Vamos a comenzar hablando de algunos conceptos que probablemente son necesarios para entender las razones que nos mueven, que justifican estas investigaciones que hacemos. Voy a concentrarme en particular en las técnicas que nosotros utilizamos, que es algo de lo que mucha gente se pregunta: ¿cómo hacemos para investigar el cerebro de los bebés? ¿Cómo hacemos para investigar la plasticidad? Así que hoy vamos a un poquito a profundizar en estos aspectos.
Vamos también a hablar muy brevemente de algunos de los resultados que hemos obtenido con un par de ejemplos. Vamos a ver también cuáles son las posibles aplicaciones que ya hemos llevado a cabo en nuestro grupo y otras que pueden ser potenciales aplicaciones, si nos da tiempo para hablar, posibilidades de colaboraciones también en Costa Rica. Muy bien, entonces, como decía don Walter al principio, yo tuve la oportunidad de ser ingeniera en biotecnología, de estudiar ingeniería en biotecnología en el TEC y también sucesivamente de hacer un doctorado en neurociencias. Y eso me permitió tener una combinación de conocer distintas técnicas para el desarrollo profesional que me permitieron después dedicarme a las neurociencias cognitivas del desarrollo. Esta es una disciplina un poco especial, es una disciplina que se puede definir como puente entre las ciencias básicas y las ciencias aplicadas, desde los ámbitos educativos hasta los clínicos, en general para tratar de comprender el desarrollo cerebral en los niños en condiciones típicas y atípicas. También es una disciplina híbrida en el sentido de que combina ciencias puras, por ejemplo la biología, la neurología del desarrollo, la embriología y ciencias humanísticas, por ejemplo, la psicología, las ciencias cognitivas, para llegar después a la parte aplicada. Entonces, neurología pediátrica, psicopedagogía, psicopatología del desarrollo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es la parte interesante? La parte interesante es que desde hace digamos, más o menos hace 50 años, el cerebro todavía no se conocía muy bien. Y fue gracias a no solo estas disciplinas que les comenté ahorita, sino a otras disciplinas más técnicas que las neurociencias cognitivas y cognitivas del desarrollo efectivamente lograron de alguna forma tomar el vuelo. En ese sentido, las neurociencias cognitivas del desarrollo le deben a algunas profesiones técnicas como las ingenierías, a la estadística, a la informática, análisis de datos en general, todo este avance que hemos visto en los últimos años. Ahora, ¿qué es o cuál es el objetivo final de estos estudios que nosotros hacemos? En general, las ciencias cognitivas, es decir, no todavía enfocado en los niños, sino en general, trata de descubrir cuáles son las bases neurológicas de procesos psicológicos, por ejemplo, las habilidades que tenemos de poner atención, de recordar información, de decidir cuáles son los procesos que se llevan a cabo y cuáles son las áreas del cerebro que están implicadas en esos procesos, cuándo, de qué manera, en respuesta a qué tipo de estímulos, etc. Al fin y al cabo, una parte importante de esas preguntas tiene que ver justamente con psicología, es decir, quiénes somos, cuál es la base de nuestra psique, quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que sabemos, cuáles son nuestros recuerdos, nuestros deseos, qué es lo que hace de nosotros mismos. Y todo eso justamente está en nuestro cerebro, está codificado ahí. Por eso para nosotros es tan importante encontrar la manera de efectivamente estudiarlo. Naturalmente, para los que nos dedicamos a las neurociencias cognitivas del desarrollo, una pregunta adicional es cómo ese ser efectivamente se establece. Es decir, cómo efectivamente se establecen nuestros conocimientos, nuestros pensamientos a lo largo de la vida. En temas relacionados con aprendizaje, por ejemplo, entonces aprendizaje lingüístico, aprendizaje numérico, matemático, podrían ser ejemplos de habilidades que pueden ser estudiadas a través de esta ciencia. Entonces, vamos a usar el ejemplo de la muchacha que aparece aquí para imaginar qué tipo de preguntas podríamos hacer. Asumamos que esta muchacha es muy buena en expresión lingüística. Es una muchacha que logra expresarse muy bien verbalmente y de forma escrita. Sin embargo, por otra parte, ella tiene problemas en ámbito matemático. Es decir, la matemática no es su fuerte, los números no son tan fáciles para ella. Entonces, en general, lo que vemos, el resultado de una característica personal de esta situación es que hay algunas implicaciones en la vida cotidiana de estas personas.
Por ejemplo, en general hay implicaciones naturalmente a nivel académico, es decir, hay una progresión académica más lenta. También hay implicaciones a nivel laboral, a nivel de oportunidades de educación, por ejemplo, educación superior. Generalmente estas personas no tienen el rango de oportunidades que tienen todas. Y naturalmente hay algunos efectos, algunas repercusiones también a nivel psicológico, de autoestima, y probablemente la que viene considerada más importante a nivel político y de políticas educativas y económicas son las limitaciones a nivel económico. Entonces, dada una situación de este tipo, la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde las neurociencias cognitivas para tratar de entender de dónde vienen esas diferencias individuales? Es decir, ¿qué es lo que determina que una persona sea mejor o peor en alguna capacidad de aprendizaje? Muy difícil como pregunta, se los anticipo, es una pregunta muy compleja que requiere un acompañamiento multidisciplinario y al que no siempre se llega como respuesta. En términos generales, se puede decir que lo que nosotros tratamos de descubrir es de dónde vienen esas capacidades. Entonces se sabe a través de otros estudios que han hecho alrededor del mundo que, por ejemplo, las habilidades numéricas en la universidad pueden predecirse ya de las habilidades que se demuestran durante la secundaria, y así sucesivamente. Las de secundaria se pueden predecir de las que se ven en primaria. Las de primaria se pueden predecir ya cuando los niños entran a materno infantil, e increíblemente, y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy, incluso antes de que los niños comiencen a hablar, podemos de alguna manera ver algunos indicadores de cuáles son las habilidades que esa persona tiene en relación a algunas de las capacidades de aprendizaje. Hay una pregunta muy tradicional en psicología cognitiva, y es cuál es el rol de la biología y cuál es el rol del entorno en determinar esas diferencias individuales. Y generalmente en lo que nosotros estamos interesados cuando estudiamos neurociencias cognitivas no es tanto en resolver ese dilema, sino más bien en encontrar cómo es que esos dos aspectos se interrelacionan durante el desarrollo. Es decir, en el caso de la muchacha, cuáles son los factores externos que pudieron determinar y modular la forma como el cerebro se estructura, la forma como el cerebro funciona para aprender. Cerebro. Cerebro, dijimos hace un ratito, es en realidad un órgano que se conoce naturalmente desde hace mucho tiempo a nivel estructural, pero a nivel funcional, en realidad desde hace no muchas décadas. Es decir, ¿qué es lo que determinó? Eso es importante reconocer. ¿Qué fue lo que determinó esa lentitud en conocer cómo funcionaba el cerebro humano? El primero, lo dijimos antes, fueron desafíos técnicos. Es decir, no existían las técnicas adecuadas para efectivamente ver al cerebro funcionando mientras la persona estaba haciendo alguna actividad, y eso cambió con la llegada de las técnicas de neuroimagen. Y lo otro es la complejidad de los conceptos que son poco tangibles, es decir, estamos estudiando la base del pensamiento, la base de, en algunos casos, el sentimiento, del aprendizaje. Son conceptos tan complejos que a veces son difíciles de concretizar en medidas, que es lo que queremos aquí. Y otro problema, otra característica que hace del cerebro humano un órgano difícil de estudiar, es la capacidad de este órgano de cambiar en el tiempo. Es decir, el cerebro del niño no es simplemente una versión pequeña del cerebro adulto en términos del sustrato cognitivo. Está cambiando constantemente durante el tiempo, y eso hace que nos haga más difícil el estudiarlo, pero aún más interesante. Estamos hablando de esa capacidad de adaptación del cerebro que tiene un nombre, y es plasticidad o neuroplasticidad. Entonces, para darle un concepto, se trata de esa capacidad del cerebro para modificarse en su estructura, en su funcionamiento,
Y se reconocen en general varias razones por las que tenemos esta capacidad. Podríamos básicamente agruparlas en dos. La primera es una razón netamente fisiológica, es decir, la capacidad de aprendizaje, es decir, el hecho de colocar información al interno de este órgano, formar memorias, recibir experiencias, hace que el cerebro cambie. Entonces es una forma de neuroplasticidad. Y la otra es una neuroplasticidad asociada a daños cerebrales principalmente. Es decir, si hay un daño cerebral, el cerebro tiene la capacidad de modificarse para tratar de compensar las funciones que fueron dañadas en la situación del daño cerebral. Entonces, si hay funciones que no son expresadas de una manera adecuada, hay una manera de estudiarlas, hay una manera de recuperarlas a través de estos mecanismos de compensación. Hay una característica interesante para quien estudia a los niños en relación a la neuroplasticidad, y es de que a pesar de que no está limitada por la edad, es muchísimo más notable en niños. Y es por eso que adquirir una nueva habilidad, estamos hablando en este caso de la neuroplasticidad fisiológica, adquirir esa nueva habilidad, como tocar un instrumento musical, como aprender un nuevo idioma, es muchísimo más fácil en la niñez que en la edad adulta. Y naturalmente queremos saber por qué. Entonces, estos fueron descripciones ya desde hace mucho tiempo, basadas en análisis post-mortem, en estudios histológicos, etc. Y se sabe ya que hay cambios importantes a nivel estructural en el cerebro. Lo que se sabe más recientemente es que cuando pensamos en el niño, pensamos también en sus capacidades de aprendizaje. Entonces vamos a ir viendo poco a poco, desde la anatomía hasta la función, cuál es la implicación de estos procesos neuroplásticos. Pensemos en los primeros 1000 días de vida, que van desde el embarazo hasta los primeros 2 años en el bebé. Y en este periodo se produce un aumento importante en el número de neuronas, es decir, las células que forman el cerebro. De hecho, este es el periodo en el que el cerebro crece más rápidamente en toda la vida del individuo, es decir, es aquí donde efectivamente vemos un aumento de la masa cerebral. Y es justamente en ese mismo espacio temporal en el que es posible observar la máxima arborización, es decir, estas como ramas que vemos aquí, que son llamadas en realidad dendritas, le permiten a las distintas neuronas crear nuevas sinapsis con sus vecinas. Y eso sucede en este mismo periodo. Y algo muy interesante es que las conexiones que se generan entre las neuronas vecinas no se generan al azar, sino que están de alguna manera determinadas por la estimulación que se recibe. Es decir, si son más frecuentes, se vuelven más fuertes y se desarrollan más esas conexiones. Otro aspecto muy interesante es que después de esa fase constructiva del cerebro, se experimenta de manera otra vez fisiológica una fase regresiva en la que algunas de esas sinapsis se podan, y es siguiendo un principio muy sencillo, pero al mismo tiempo interesante de considerar. El principio es úselo o piérdalo. Por esta razón es que las sinapsis que se usan con mucha frecuencia, que es lo que decíamos, se refuerzan, mientras que las conexiones o sinapsis que se utilizan raramente, que el bebé no utiliza porque no está estimulado, se debilitan o eliminan. Y hay el nombre de algunos procesos, pruning o poda, y apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Es, como les decía, la consecuencia de un proceso natural, es la manera como estamos determinados, pero tiene una influencia en la capacidad, la flexibilidad cerebral del niño y también la respuesta neuroplástica del cerebro. Otra característica importante de la sinapsis o de la fuerza de la sinapsis, qué tan importantes son las sinapsis, que recordemos están asociadas
a cuánto el niño está recordando, a cuánto el niño está guardando la información a la que viene expuesto, está asociado a otro aspecto, no solo la frecuencia, sino también la intensidad de la señal recibida, es decir, qué tan significativo, qué tan, permítanme la palabra, qué tan emotivo puede ser ese aprendizaje que el niño está recibiendo, cuánta vehemencia hay en la forma de transmitir la información que el niño recibe, porque recordemos, el cerebro es un órgano que lleva a cabo una serie de funciones, no solo cognitivas, sino también una serie de funciones muy importantes asociadas otra vez a la psique, dentro de ellas las emociones. Entonces, ahora que conocemos estos conceptos, podemos también entender por qué esos cambios en la densidad sináptica, es decir, en las conexiones que hay entre las neuronas, están asociadas a cambios en la plasticidad durante toda la vida y también a los que vienen llamados periodos sensibles, es decir, periodos en la vida del niño, de la persona, que pueden ser vistos como ventanas de oportunidades de aprendizaje durante el desarrollo. Es decir, momentos en donde podemos aprovechar de presentar algunos estímulos en el entorno de manera que esos estímulos se aganchen a los periodos sensibles para aprovecharlos al máximo. Naturalmente, esto tiene implicaciones muy importantes y nos ponen de alguna manera a reflexionar sobre el conocimiento efectivo de cuándo se abren estas ventanas de oportunidad, sobre qué tipo de información le estamos dando y sobre cuáles son las repercusiones, otra vez, en la forma como el cerebro va a estar estructurado en esa persona y de manera que le permita efectivamente ampliar o expresar su potencial a lo largo de la vida. Ahora, como les mencionaba antes, muchos de los estudios sobre neuroplasticidad inicialmente fueron llevados a cabo con modelos animales, con estudios histológicos, con estudios celulares, que naturalmente nos han dado una información valiosísima, pero que limitaron de alguna manera los estudios o el conocimiento de lo que sucede efectivamente durante la interacción que llevan a cabo los niños. Entonces, ¿cómo estamos en este momento estudiando los procesos de neuroplasticidad en los niños? Bueno, y para eso entonces les presento al Baby Lab, un Baby Lab de la Universidad de Padua, que es un centro de investigación científica que está dedicado justamente al neurodesarrollo cognitivo, también socio-relacional y cerebral de los niños en los primeros años de vida. Nosotros aquí realizamos estudios que involucran niños y niñas desde el nacimiento, es decir, justamente en el hospital es donde hacemos las primeras evaluaciones. En algunos casos, por ejemplo, los estudios socio-relacionales comienzan durante el embarazo y llevamos estos conocimientos y acompañamos a las familias hasta que los niños cumplan más o menos 6 años de edad. El Baby Lab es una realidad compuesta, es decir, hay varios grupos de investigación y uno de ellos, que es el que yo dirijo, está financiado por varias instituciones. Dentro de ellas, uno de los más recientes es justamente el financiamiento recibido por el Consejo Europeo de Investigación. Recibimos 1,5 millones de euros el año pasado para observar y medir las principales habilidades de memoria, es decir, recordemos, memoria que está asociada a neuroplasticidad, la memoria auditiva, particularmente, que es la que apoya el desarrollo lingüístico de los niños desde el nacimiento, y en este caso, para este proyecto, hasta los 2 años de vida. Este financiamiento fue muy importante para nosotros, o está siendo muy importante para nosotros, porque nos permite dar un enfoque multimétodo, es decir, ya no solamente concentrarnos en el cerebro o no solamente concentrarnos en una habilidad, sino tratar de dar una visión un poco más integral de la forma como se desarrolla el niño. Entonces, las familias que participan en el proyecto tienen la posibilidad de obtener evaluaciones periódicas del desarrollo del bebé. Tenemos personal experto y es
calificados, la mayor parte tiene ya estudios postdoctorales y las evaluaciones que reciben las familias son totalmente gratuitas porque justamente están financiadas por el ERC. Al mismo tiempo, las familias reciben no solo una retroalimentación sobre lo que está pasando con los niños, sino que también contribuyen justamente a los conocimientos en el ámbito científico en el que nosotros nos estamos concentrando. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es comprender cuáles son las funciones y procesos esenciales a nivel cerebral que acompañan el desarrollo del lenguaje. Y uno de los objetivos que tenemos es tratar de definir las trayectorias tempranas del desarrollo típico y atípico a través de algunos marcadores comportamentales y también neurales. De alguna manera estamos tratando o hipotizamos la posibilidad de anticipar esas capacidades de los niños, es decir, queremos delinear esas trayectorias de desarrollo a través de esas mediciones que estamos haciendo. Vamos a ver si logro mostrarles más o menos con algunos ejemplos cómo observamos a estas criaturitas. Esta es una niña que obviamente con los permisos de la madre, ahora les estoy presentando también este video. Ella llega a nuestro centro de investigación y este es el momento en el que viene recibida en el salón. Es una madre que habla español, así que por eso también la escogí. En ese momento creo que tenía 9 o 10 meses, así que este es el momento en el que ella comienza a hacer algunas de las expresiones de interacción con las personas a su alrededor, pero todavía no habla. Otra vez, lo importante para nosotros no es que hablen, sino lograr obtener algunas medidas antes de que ellos justamente se expresen. ¿Qué utilizamos como mediciones? Utilizamos el electroencefalograma, es una técnica muy conocida en neurología. En nuestro caso nos permite amplificar y observar la actividad eléctrica típica de las neuronas en respuesta a la presentación de imágenes, de sonidos, y podemos asociar esas respuestas neurales por ejemplo, el tiempo de observación o el tiempo de atención que tiene un niño a algún tipo de estímulo que puede ser otra vez visual o auditivo. Utilizamos también la espectroscopía funcional cercana al infrarrojo, que tiene un nombre muy grande, pero en general tendemos a abreviarla como NIRS del inglés. Es una técnica muy benévola para su utilizo con los niños. Es no invasiva y es particularmente indicada para los bebés que se desarrollan normalmente, es decir, con un desarrollo típico, pero también se puede utilizar muy fácilmente y sin problemas en condiciones de desarrollo, digamos, en riesgo, es decir, por ejemplo, en el caso de los niños nacidos prematuros, muy prematuros, es decir, antes o muy temprano durante la gestación. ¿Cuáles son las ventajas de estas técnicas de imagen, de neuroimagen? Bueno, como ustedes ya vieron, son técnicas que se pueden utilizar en distintas fases del desarrollo, sin necesidad de que haya una expresión necesariamente de parte del niño, una expresión verbal, sino que hayan incluso expresiones de otro tipo que pueden ser captadas y asociadas a las respuestas neurales. Pueden llevarse a cabo en distintos entornos, pueden ser en laboratorio, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que les di antes, pero también se pueden llevar a las casas, se pueden llevar a los hospitales, se pueden llevar a las escuelas. Y también es posible utilizarlas, a diferencia, por ejemplo, de otras técnicas que requieren que el participante esté completamente o sedado o en completo, que no haya movimiento. En este caso se puede utilizar incluso durante la interacción o actividad motoria. Otro tipo de medidas que usamos son, por ejemplo, el trazamiento ocular automatizado o eye tracking. Nos permite esta técnica de alguna manera descubrir
un código que usan muy frecuentemente los niños para expresar lo que quieren o qué es lo que les llama más la atención en estas edades, que es la vista. Ellos son muy transparentes en ese sentido, así que cualquier cosa que quieran, cualquier cosa que les llame la atención, la van a volver a ver. Y esas miradas expresivas entonces son un índice de alguna manera de preferencia. Los silencios en este caso entonces no vienen considerados, sino que para nosotros, dónde ven, qué prefieren, es de alguna manera una respuesta comportamental que usamos justamente para asociarla a las respuestas neurales. Solo para comentarles que como en muchas otras actividades durante la época del COVID, tuvimos algunas dificultades. Naturalmente, el laboratorio en ese momento se cerró. Entonces, para poder continuar con nuestras investigaciones, tuvimos que desarrollar tipos de investigación alternativas. No podíamos llevar a las mamás al laboratorio, así que llevamos el laboratorio, o por lo menos esta parte del trazamiento ocular, la llevamos a las casas. Entonces tuvimos la oportunidad, les dejo por aquí un video mientras hablo, tuvimos la oportunidad de llegar hasta familias en las que tradicionalmente no habíamos llegado, incluso Costa Rica. Tuvimos la posibilidad a través de eso también de conectarnos con otros laboratorios interesados en ese mismo tipo de investigaciones y entonces ahora formamos parte de uno de los proyectos de Many Babies at Home que ven representados aquí. Así que a veces las dificultades generan oportunidades también de expansión y este es uno de los ejemplos que sucedió en nuestro laboratorio. ¿Qué más utilizamos? Bueno, además les decía, el proyecto permite una evaluación un poco más integral. Una de esas es llevar también o examinar el papel que algunos factores, por ejemplo, las interacciones familiares con el niño puede tener en la formación y recuperación de las memorias que nosotros medimos en el laboratorio. Y una de las maneras es utilizando, por ejemplo, este registro automático de las interacciones, o por lo menos de lo que el bebé escucha en su ambiente. Esto lo estamos también implementando en este proyecto InMind. Entonces las familias se llevan este mini micrófono que colocan cerca del niño en las horas antes o en los días antes de que vengan al laboratorio, un poco para conocer la cantidad y la calidad de la interacción que el niño tiene generalmente en el hogar. Y el otro tipo de medida que también estamos tratando de evaluar y que estamos convencidos, gracias también a la información que conocemos de otras investigaciones en adultos y en niños mayores, es cuánto el ritmo, la calidad del sueño en los primeros meses y años de vida puede influir sobre esos mecanismos de plasticidad, esos mecanismos de aprendizaje que son tan relevantes en este periodo de la vida y que están apenas determinando un ritmo efectivo y cuánto eso determina las capacidades de aprendizaje de los niños. Entonces, además de llevarse, como ven aquí, esta niñita tiene el micrófono ya colocado, además de llevarse el micrófono, llevan también este pequeño reloj que traza o que permite medir los movimientos a través de un acelerómetro y con eso nos da un índice de la cantidad de sueño que el niño tiene en los días anteriores a las pruebas. Muy brevemente, voy a hacer un pequeño resumen muy rápido de algunos de los resultados que hemos obtenido, naturalmente no todos y tampoco de manera profunda. Voy solo a comentarles cuáles podrían ser algunos aspectos que podríamos entender a través de este tipo de investigaciones. Como les comenté, por ejemplo, el proyecto InMind comenzó hace un año. Muchas de las investigaciones que estamos llevando a cabo, sin embargo, tienen su génesis mucho antes que el proyecto InMind. Así que de estos les voy a hablar. Este es un ejemplo. En esta investigación utilizamos la NIRS, como ven, estos son bebés recién nacidos, es decir, entre 2 y 3 días de vida,
en el hospital y lo que ven aquí es esta fotografía en donde ven cómo tratamos de medir cuáles son las capacidades de estos niños al nacimiento, es decir, cuál es la dotación que traen para aprender, cuáles son los límites de esas capacidades y de alguna manera cuáles son las condiciones que hacen esas primeras memorias o esos primeros cambios neuroplásticos más resistentes o más frágiles en el tiempo o durante el nacimiento, durante estas primeras horas de vida. Entonces, los resultados obtenidos nos muestran un cambio un cambio en la actividad hemodinámica, es decir, lo que medimos con NIRS es justamente esa actividad hemodinámica, la oxigenación de las distintas áreas del cerebro que están involucradas en un proceso. En este caso podemos ver no solo los cambios de oxigenación asociados al aprendizaje, sino también cómo pudimos describir cómo cambian las conexiones de las distintas áreas del cerebro, entre ellas, durante el proceso de aprendizaje, y también podemos describir cuáles son las diferencias entre escuchar, por ejemplo, una palabra familiar, una palabra ya conocida porque fue presentada anteriormente, y cómo eso es distinto a escuchar una palabra completamente nueva y cómo ya el cerebro del bebé a esta edad logra reconocer esas diferencias y cuáles son las áreas que se activan para soportar, para funcionar como la base para esas memorias. A partir de eso y a partir de otros estudios que llevaron a cabo en otros centros de investigación, logramos hacer una colaboración con la Universidad Médica de Viena. Otros estudios anteriores a los nuestros habían demostrado que la capacidad del cerebro de los neonatos para discernir si el sonido que están escuchando es lingüístico o no lingüístico, es decir, cómo la actividad hemodinámica es distinta para esos dos tipos de estímulos auditivos, determina de alguna manera o es un requisito de alguna forma fundamental para comenzar a aprender los sonidos del lenguaje materno. Entonces, ver esa señal de reconocimiento es importante. Sin embargo, en este estudio que hicimos en colaboración con el grupo de Lisa Bartadorin, encontramos que hay algunas condiciones perinatales que podrían de alguna manera aumentar el riesgo de no encontrar esa discriminación al nacimiento. Y uno de esos es el nacimiento de los niños antes de que se termine el término del embarazo, es decir, los niños prematuros. Observamos en este caso, ven aquí los dos grupos. Primero, en el primer estudio vimos esta disminución. Estos son niños nacidos prematuros, estos son niños que nacieron al término. Vemos la diferencia en la actividad cerebral en las zonas que están generalmente asociadas al procesamiento del lenguaje. Vemos las diferencias sobre todo en las áreas, en el hemisferio izquierdo, en esas áreas. Esas diferencias, sin embargo, lo vimos en el segundo estudio, son muchísimo más pronunciadas en los niños que nacen antes de la semana 32 del embarazo comparados con los niños que nacen después de la semana 32 del embarazo, aunque hayan nacido en ambos casos prematuros. Entonces, este tipo de información, nos preguntamos, ¿tiene alguna validez sucesivamente para comprender efectivamente si hay una influencia en el desarrollo lingüístico? Y esta es información, digamos que apenas está saliendo del horno, podríamos decir, en la que llevamos otra vez a los niños al laboratorio, esta vez a 3 años de vida, y tratamos de evaluar en niños nacidos en el tiempo adecuado y niños nacidos prematuros si algunos de los patrones en la actividad neuronal pueden predecir las capacidades que podemos ya medir en estos niños. Por ejemplo, las capacidades de memoria fonológica, que son a su vez
importantísimas para la retención de la información lingüística y que son naturalmente necesarias para aprender cualquier idioma. Entonces lo que vimos es que efectivamente el nivel de lateralización que se puede observar en este gráfico a partir de la línea central a la derecha es una lateralización de la actividad en el hemisferio izquierdo, que es lo que se ve típicamente en respuesta a esa discriminación del estímulo auditivo, como estos niños que aparecen aquí no solo presentan los puntajes mayores en la memoria fonológica, sino que además están por encima de los niveles de riesgo que están señalados aquí en rojo. Lo que no ocurre con los niños que tienen patrones de lateralización que son mayormente localizados a nivel en la parte derecha del cerebro, que muestran los puntajes un poquito más bajos y en algunos casos también puntajes que están por debajo del rango de normalidad a los 3 años. Este es uno de los ejemplos. El otro ejemplo que quería comentarles es un ejemplo asociado a otro proyecto que también tenemos en el laboratorio que está tratando de investigar cuáles son las bases de la cognición numérica, es decir, de las habilidades matemáticas en distintos ámbitos. Uno de ellos es la capacidad de organizar los números, que es algo que se hace típicamente, por lo menos que hacemos los adultos, organizar los números en una línea numérica que está orientada de izquierda a derecha para quienes escribimos así en culturas occidentales generalmente. Es decir, cuando yo digo el número 1 y el número 10, y si lo tenemos que imaginar en una línea, generalmente nos imaginamos el 1 a la izquierda y el 10 a la derecha. Esa representación de los números en el espacio tiene un substrato neurológico bien conocido en los adultos y nosotros queríamos ver si esa misma expresión la podíamos observar en niños a 7 meses y sobre todo si eso tenía alguna implicación otra vez a nivel de comportamiento sucesivamente. Encontramos, otra vez esto es muy rápidamente, algunas áreas del cerebro que tienen una respuesta que podríamos determinar como espontánea, biológica, es decir, que está presente tanto en los niños como en los adultos, y también otras áreas que están asociadas a diferencias individuales, es decir, que nos permiten asociar no solo la actividad, la intensidad de la actividad neural con el comportamiento del niño, sino que también, como vamos a ver ahora, nos permite predecir el comportamiento o las habilidades matemáticas sucesivas. Y algunas áreas que también, o que al contrario de lo que sucede en los adultos, no están, no vienen, no son, no forman parte de este network de áreas que sirven como substrato para esta capacidad a 7 meses, sino que necesitan de una influencia cultural, de una educación para que vengan efectivamente activadas. Lo que les decía, esta información a 7 meses, vimos cuando trajimos otra vez a los niños a 3 años y medio al laboratorio, aparecen asociadas o predicen habilidades matemáticas, por ejemplo, la capacidad del niño de contar a esa edad. Naturalmente, retomando lo que les dije al principio de la charla, este tipo de información no quiere decir que nacimos predeterminados. Y eso para mí es importante que quede claro. Estos son algunos marcadores que generan de alguna manera o que nos permiten de alguna manera dar una idea de cómo se va a desarrollar, pero también reconocemos que existen, y esto también son algunos estudios que ya habíamos hecho anteriormente, que hay una influencia importantísima del entorno, sobre todo el entorno familiar, en el desarrollo de esas habilidades. Es decir, que no quede el mensaje que nacimos de una manera y de ahí no podemos salir. Hay otra vez una interrelación muy importante entre la biología y el entorno, y ambos factores pueden ser medidos de alguna manera, pueden ser trazados a lo largo de la vida.
Ahora, ¿qué hacemos con eso? Ejemplos muy rápidos para no robarles mucho tiempo. Con los resultados de estas investigaciones y otras investigaciones que han hecho otros centros asociados a las neurociencias cognitivas en todo el mundo, podemos de alguna manera contribuir a aspectos, por ejemplo, educativos. Es decir, conociendo ya, por ejemplo, cómo se organizan los números, es más fácil proponer o resulta más intuitivo para nosotros proponer algunas actividades para los niños o para las educadoras en centros maternos, en guarderías, en escuelas, y para desarrollar, que es algo que ya hemos hecho, instrumentos educativos, digitales o no digitales, que apoyen los niños que hemos identificado de manera temprana con dificultades en matemática, o a los niños que ya sucesivamente durante la primaria fueron diagnosticados con discalculia. Hemos desarrollado algunas herramientas, algunos procesos, algunos protocolos, y también hemos colaborado con otros centros de investigación, por ejemplo, en el desarrollo de esta app, que es NumberBeats, que fue en realidad desarrollada por Diana Lurillard y por Brian Butterwood en UCL en Londres, y con la cual hicimos unas colaboraciones aquí en Italia para evaluar si efectivamente algunas de las implementaciones de los conocimientos que teníamos nosotros podrían dar un mejor resultado para los niños mientras están aprendiendo las matemáticas en las primeras fases, es decir, para niños de primer grado, por ejemplo. Y esos nos dieron resultados muy positivos, así que es parte de las investigaciones que también estuvimos haciendo. Parte también de las aplicaciones de este tipo de investigación tiene que ver con actividades de proyección social. Llevamos estas actividades que nos parecen adecuadas, las que consideramos que tienen un impacto mayor sobre las capacidades de aprendizaje de los niños, a los museos, por ejemplo, a las escuelas. Un ejemplo que para mí es muy importante porque representa la puerta de entrada o de reentrada a Costa Rica es el proyecto Mujer, que estamos llevando a cabo ya en colaboración con dos compañeras, una en la UCR y la otra en la Universidad Nacional, para promover algunas habilidades narrativas y de comprensión de historias en los niños costarricenses. Esto para mí significa un paso muy importante en mi carrera profesional, pero también es algo que me llena mucho desde el punto de vista personal, considerando algunos de las criticidades, de los problemas que estamos viviendo en Costa Rica en este momento. Cito aquí el estado de la educación y el hecho de que es muy importante, si queremos efectivamente contribuir a mejorar ese tipo de problemáticas, comenzar muy temprano, evaluar muy bien cuáles son las fases que efectivamente estamos llevando a cabo para que los niños aprendan a aprender de manera más efectiva. Entonces, es uno de los proyectos que estamos en este momento justamente llevando a cabo allá. A partir de eso también han surgido, es decir, a partir de los conocimientos que tenemos sobre el cerebro de los niños, han surgido una serie de colaboraciones, no solo aplicadas, sino también básicas. Es decir, ahora comenzamos un proyecto para hacer estudios comparados con otras especies. En este caso, les doy el ejemplo del pez cebra y también del Gallus gallus, que es el pollo. Son estudios que llevamos a cabo para entender cuáles son de esas dotaciones biológicas que tenemos como seres humanos, cuáles son compartidas con otras especies. Así que es también una oportunidad para estudiar, por ejemplo, para conectarnos con los biólogos allá en Costa Rica. Hay aplicaciones también en ámbito médico, en este caso es una de las aplicaciones que hicimos para tratar de entender cómo se desarrollan las habilidades matemáticas en situaciones, por ejemplo, en el caso de los niños que desarrollan tumores al cerebro y cuáles son los efectos a largo plazo. Hemos hecho también este tipo de investigaciones en síndromes genéticas o en síndromes genéticas un poquito más frecuentes y también las así llamadas huérfanas o raras. Aplicaciones en Costa Rica, yo veo muchísimas posibilidades de proyectos, hay muchos y sobre todo considerando el nivel
de desarrollo que tiene Costa Rica a nivel profesional en muchas de las carreras. Hay, en el caso de lo que hacemos nosotros, hay mucho por saber, hay muchas posibilidades para incorporar conocimientos más técnicos en análisis de datos. Comprenderán que tener una técnica que nos permite ver con más precisión temporal, con más precisión espacial también las actividades del cerebro, hace que tengamos una cantidad de datos importantísima para analizar, que se pueden modelar a nivel matemático, a nivel estadístico. Podemos tener físicos que nos puedan ayudar también. Podríamos tener eso por la parte técnica, pero también aplicaciones desde el punto de vista, por ejemplo, de desarrollo humano a nivel educativo. En términos de desarrollo humano, podríamos conectarnos con, por ejemplo, los investigadores que llevan a cabo estudios sobre los efectos de los plaguicidas, por ejemplo, en la salud de las personas, de las mujeres embarazadas, cosa que para nosotros tiene una implicación importante a largo plazo en el desarrollo cognitivo, pero en el desarrollo también cerebral. Así que estas también son oportunidades. En general, en el mundo hay mucha evidencia de eso en zonas urbanas. Para nosotros sería una oportunidad ver cómo podríamos comparar eso, por ejemplo, con lo que sucede en las distintas zonas de Costa Rica. Para terminar, hablo más en términos abstractos, es decir, ¿para qué podríamos usar este tipo de información? En general, los resultados de estos estudios pueden sentar las bases para identificar vulnerabilidades tempranas, para identificar los periodos sensibles y justamente para entender por qué a veces algunos tipos de intervenciones que hacemos no son tan efectivas, porque tal vez estamos llegando un poquito tarde para hacer esas intervenciones, cuando quizás lo mejor sería hacer alguna prevención primaria, si hablamos en términos de salud, o prevención educativa, si hablamos en términos de capacidades de aprendizaje, para que esa sea más efectiva. Los resultados también podrían ser funcionales para tratar de desarrollar nuevas herramientas. Entonces aquí también conexiones con programadores en Costa Rica, conexiones con ingenieros informáticos para transmitir conocimientos asociados a cómo aprendemos mejor y traducir eso en herramientas innovadoras, ya sea de evaluación y de detección o también de potenciamiento de esas capacidades. Es importante naturalmente también obtener este tipo de información para la preparación de programas educativos, para la preparación de los padres, solo por nombrar algunas de las posibles aplicaciones a largo plazo. Así que la clave está en no esperar, yo creo, en que veamos el iceberg salir, sino en prepararnos antes, anticipar en el momento en el que estos aspectos biológicos y ambientales efectivamente podrían hacernos ver ese iceberg después cuando emerge. Yo les agradezco muchísimo su atención y quedo a disposición. Este es mi correo por si alguien quiere contactarme para colaboraciones o para preguntas o para profundizar los temas. Agradezco muchísimo naturalmente a los colaboradores y colaboradoras de mi grupo y también naturalmente a las fuentes de financiamiento de estos proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Silvia Benavides, por tan importante conferencia. Procederemos con la sección de preguntas. Las pueden realizar por medio del Zoom y también por medio de nuestro Facebook Live. Aquí tenemos una de don Pedro León. Nos dice que excelente presentación, doctora Benavides, muy clara y convincente información que nos presenta. Una lección, me parece, es hacer impacto de la prematuridad sobre el cerebro. Disculpe, la pregunta es en relación a cuál es el impacto. Es el serio impacto de la prematuridad sobre el cerebro. El impacto de la prematuridad sobre el cerebro. Sí, este es solo uno de los ejemplos de cómo aumenta el riesgo de
desarrollar algunas dificultades de aprendizaje, pero también aumenta el nacimiento prematuro, aumenta el riesgo de ver algunos problemas de comportamiento en los niños, problemas de atención, problemas de incluso relaciones interpersonales. Naturalmente es importante, otra vez que quede claro, no se trata de una predicción, es decir, no quiere decir que todos los niños que nacieron prematuros van a tener una dificultad, absolutamente no, aumenta el riesgo, eso sí, entonces es importante que consideremos esa, como hay una serie de factores nutricionales, por ejemplo, que no comenté ahora, o una serie de factores ambientales, otra vez, que están asociados a sustancias a las cuales las madres están expuestas durante el periodo del embarazo, a algunos tipos de nutrientes que no están disponibles para ellas, que pueden afectar el desarrollo cerebral y por lo tanto las capacidades, por ejemplo, de aprendizaje, entre otras. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Gabriel Macaya. Nos dice, excelente presentación. 2 preguntas. El papel de la educación musical temprana y el papel de la educación preescolar. Muchas gracias por la pregunta. La educación musical ofrece la posibilidad de aumentar la plasticidad neural de alguna manera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en comparación con niños que no están expuestos a una educación musical, los niños que reciben educación musical pueden extender los periodos sensibles de detección de ritmo, por ejemplo. Entonces, esa capacidad les permite a su vez aumentar la sensibilidad para detectar algunos cambios en los sonidos que no necesariamente están restringidos al ámbito musical, sino que se pueden expandir a otras habilidades, por ejemplo, las lingüísticas. Importantísimo, no solo por lo que tiene que ver con aspectos auditivos, sino también a nivel motorio, a nivel de aprendizaje, de los esquemas que los niños desarrollan y del efectivo conocimiento que ellos van a tener, es decir, expandir las áreas de aplicación o las áreas de aprendizaje para ellos es muy importante. Otro aspecto que estamos considerando es cuál es en relación a la formación preescolar. Formación preescolar es imprescindible. Sin embargo, hay que considerar, yo creo que muy detalladamente, cuál es el objetivo de esa formación preescolar. Es decir, no queremos trasladar la responsabilidad de la escuela primaria a los niños más pequeños, pero tampoco queremos dejar que los niños en los momentos en donde tienen las capacidades para aprender más sean completamente privados de una exposición, que tiene que ser una exposición para aprender, que tiene que ser a 360 grados, es decir, tiene que dejarle abiertas las posibilidades a los niños para aprender en muchos ámbitos y no solamente en aquellos académicos. Tenemos otra pregunta. Nos dice Beatriz, soy docente de francés pensionada y en 1992 recibí una capacitación sobre cómo una lengua extranjera queda grabada en el cerebro. Veo que las metodologías en las escuelas no están acordes con su madurez. La capacitación la recibí de profesores de la Sorbonne en la Universidad Nacional. Absolutamente de acuerdo. Hay técnicas para aprender en edad adulta que son muy distintas a las técnicas que se pueden utilizar en los niños en los primeros años de vida. Conocer esas diferencias es indispensable para efectivamente determinar cuáles son las estrategias de aprendizaje. No es lo mismo para un niño aprender que para un adulto. Hay muchísimos ejemplos a nivel internacional sobre cuáles son esas diferencias. Efectivamente, esto es otro aspecto que para mí es muy importante, otra vez asociado a las dificultades en términos educativos que tenemos en Costa Rica en este momento.
para aprender un segundo idioma es importante que las bases del primer idioma estén sólidas. Es decir, si tenemos o si queremos hacer, por ejemplo, una Costa Rica bilingüe, es importante que, como lo llamamos en Yergo, L1 esté bien consolidado. Es decir, el primer lenguaje tiene que tener una base narrativa importante para que el segundo idioma también pueda desarrollarse adecuadamente. Hay situaciones muy distintas, por ejemplo, el bilingüismo es una oportunidad para los niños para aprender cuando hay, por ejemplo, una exposición homogénea entre el primer idioma y el segundo. Para ellos es mucho más fácil aprender los dos. Cuando hay un desequilibrio entre un idioma y el otro, es decir, L1 es prevalente y L2 solo tiene una porción del tiempo en el que el niño viene expuesto, hay que establecer estrategias importantes en donde haya un andamiaje, es decir, una progresión desde lo que se conoce hasta donde se quiere llevar. Y sobre todo es importante conocer cuándo vamos a efectivamente establecer ese andamiaje, en qué momento del periodo o del aprendizaje durante la escuela. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Excelente investigación, felicidades. Mi pregunta es, ¿se puede ver? Perdón, están preguntando por la grabación. Sí, la grabación la pueden ver en YouTube, en alguno, y en Facebook. Va a quedar grabada después de la conferencia y en YouTube en unos días ya cuando la tengamos editada. El doctor Gabriel Macaya dice, muchas gracias por las respuestas. Verónica nos dice, bueno, no es una pregunta, es un comentario. Agradecerle a la doctora Benavides por la charla y por toda su disposición de colaborar en Costa Rica. Eso nos enriquece y nos ayuda a crecer como país. Luego Beatriz nos dice, sabía que no podía perderme esta charla, estoy totalmente de acuerdo. Maravilloso escuchar a Silvia, estoy encantada. Mil gracias. Ya no tenemos más preguntas por el Zoom. Por el Facebook también tenemos muchas felicitaciones de Kate Elizondo. Muchas gracias por esta importante conferencia. Creo que esas son las preguntas que tenemos por el momento. No sé si alguien más tiene alguna. Creo que ya no tenemos más, entonces agradecerle muchísimas gracias a la doctora Silvia Benavides por esta conferencia y a todos los que nos acompañaron por el Facebook y por el Zoom. Muchas gracias también y los esperamos en la próxima conferencia del mes de octubre. Muchas gracias a ustedes otra vez y gracias por las preguntas y por enriquecer este momento para compartir información. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Hasta luego.